¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa de nuestra serie Salud y Ambiente, en el que veremos algunos aspectos relacionados con el agua. Conoceremos cuál es la importancia del agua para los seres vivos, qué es el ciclo hidrológico y por qué el agua es un recurso tan escaso en nuestro planeta. Escucharemos también algunos testimonios relacionados con su uso y veremos qué nos dice Doña Magos acerca de las mejores maneras de utilizar este preciado líquido. Les recordamos los teléfonos a los que pueden comunicarse para hacernos llegar sus dudas. Sean bienvenidos. Hoy nos acompaña la bióloga Alba Pérez, quien con gusto aclarará cualquier duda que tengan durante la transmisión del programa o que les haya surgido al leer su guía de aprendizaje. Bienvenida, Alba, ¿cómo estás? Antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a participar con ustedes y con gusto responder a sus preguntas. Además, contaremos con la presencia del ingeniero químico Héctor Ramírez para enriquecer este interesante tema del agua. Ahora los invito a ver por qué el agua es un recurso tan importante para la vida. Quédense con nosotros. Todos sabemos lo importante que es el agua para los seres humanos. No solo porque nuestro cuerpo está formado por aproximadamente un 70% de agua y requiere de ella para realizar la mayoría de sus funciones vitales, sino porque del agua depende la vida en el planeta. ¿No es así, Alba? Así es, de hecho el agua no solo es importante para el ser humano, lo es para todos los seres vivos. Dependemos de ella no solo para las actividades que realizamos de manera cotidiana, como son la limpieza del cuerpo o la producción de alimentos, sino que es indispensable para que nuestro organismo pueda realizar sus funciones vitales. Y es por esto que aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. El agua es un elemento del que no es posible prescindir. Y conforme pasa el tiempo va teniendo mayor importancia en la conciencia de los hombres y mujeres. ¿Y saben por qué? Pues porque el agua, que para algunos parece tan abundante y generosa, se está convirtiendo en un recurso escaso para la mayoría de la población en el mundo, por lo que hay que cuidarla como un gran tesoro. Alba, ¿qué te parece si empezamos a darle lectura a algunas de las preguntas que nos han llegado a lo largo de la semana? Esta carta es de la señora Alma Ramírez, de Apodaca, Nuevo León. Ella nos pregunta, ¿por qué si los mares están repletos de agua se habla tanto de su escasez? Claro que sí, me parece una pregunta importante. El agua que ingerimos, que es la que necesita nuestro cuerpo y la que utilizamos para la mayoría de nuestras actividades cotidianas, es la que se conoce como agua dulce. Esta agua tiene unas características muy distintas al agua de mar. Es por ello que las aguas de los océanos, a pesar de que son bastantes, no tienen las características que se requieren para el consumo humano. Y por ello es importante que aprendamos a usarla con responsabilidad. De hecho, cuando no tenemos acceso a ella, nos damos cuenta de cuánto la necesitamos. Gracias por tu respuesta, Alba. Esperamos haber podido ayudar a la señora Alma Ramírez. Ahora te invito y a ustedes también a ver el siguiente documental. Vamos a verlo. La cantidad de agua en el planeta es más o menos constante, es decir, que su volumen total no varía mucho. Esto es, que ni se produce nueva agua ni desaparece la que existe. Los océanos cubren aproximadamente 3/4 partes de la superficie terrestre con agua salada que se aprovecha para múltiples actividades. Algunas de ellas son el turismo, el transporte, el comercio y la industria. Además, en el mar viven y se reproducen muchas especies, de las cuales algunas son parte de nuestra alimentación. Los seres humanos y todos los organismos terrestres necesitamos sobre todo agua dulce para vivir, y el volumen de agua dulce en la Tierra es sumamente inferior al de la salada.
El agua dulce representa únicamente el 3% del total del agua sobre la Tierra y esta se encuentra distribuida en los lagos, ríos, lagunas, arroyos, manantiales, depósitos subterráneos, glaciares y hielos perpetuos. Pero de esta, solo el 1% puede ser utilizada porque la mayor parte se encuentra en estado sólido, como hielo, formando los glaciares. El agua en nuestro planeta está en continuo movimiento y transformándose de líquido a vapor de agua y hielo, lo que se conoce como ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico o ciclo del agua incluye diferentes procesos. Primero, el agua se incorpora a la atmósfera cuando se evapora de los océanos, de los mares, lagos, lagunas, ríos, suelos y también durante la transpiración de los seres vivos. Este vapor de agua se eleva y se condensa formando nubes y cae en forma de lluvia, granizo o nieve. Una parte del agua que cae humedece el suelo y se filtra a través de él para alimentar los depósitos subterráneos, y otra recarga los ríos, lagos y océanos. Es por eso que la cantidad de agua en el planeta permanece constante. El ciclo hidrológico es importante porque funciona como un sistema natural de limpieza y distribución del agua en el planeta. Por ejemplo, durante la evaporación, el agua se separa de las sustancias que estaban disueltas en ella cuando se encontraba en forma líquida. Después de haber visto el documental, ¿qué les parece si nos trasladamos a la casa de Doña Magos, quien tiene un problemita con el suministro de agua? ¿Y qué es lo que hace para solucionarlo? Vamos a verla. Ay, Maguitos. Ay, ahora sí ya me lastimé la espalda con tanta cargadera de cubetas. Ay, sí, qué lata, ¿verdad? Pues ya descansa, no sé que vayas a caer en cama. Ay, pero al rato tenemos que seguir acarreando más para que se bañe Nachito. Hola, pa. Hola, ma. ¿Cómo estás, hija? Bien. ¿Cómo te fue? Ay, muy bien, pero me tengo que volver a ir. Tenemos que acabar el trabajo del equipo para mañana. Pero antes me voy a dar un bañito. ¿Ya vino el agua? No. Así que, mijita, si tienes tanta urgencia por bañarte, agarra tu cubeta y ajicarazos, ¿no? ¿Todavía no hay agua? Ay, pues ¿cuándo va a llegar, ma? Nadie sabe. Tú sabes que en tiempo de sequía siempre ocurre lo mismo. Escasea y nos la envían a cuentagotas. Por eso hay que ir pensando cómo la vamos a cuidar cuando la tengamos. Pues ya vimos a la pobre de Doña Magos y a su familia que se quedaron sin agua. Y lo complicado que es eso. Así es, y es que suministrar agua a las ciudades y distribuirla a sus habitantes resulta muy costoso tanto en términos económicos como ambientales. Claro, al extraer agua de ríos y manantiales muchas veces afecta el entorno. Y eso genera otros problemas que después se repercuten en nuestra contra. En las grandes ciudades se requieren enormes cantidades de agua para satisfacer los requerimientos de sus habitantes y muchas veces es necesario extraerla y transportarla desde lagos y ríos muy lejanos. Esto provoca que muchos cuerpos de agua bajen su nivel y algunos ríos disminuyan sus corrientes o se sequen, lo que afecta a las plantas y animales, así como a las poblaciones humanas que dependen de ellos. Además, la humedad atmosférica se reduce, pues hay menos agua para evaporarse y esto produce cambios en el clima del lugar. La extracción desmedida de agua puede generar que algunas poblaciones rurales se queden sin fuentes cercanas de abastecimiento de agua. Esto genera otros problemas como enfermedades por falta de higiene. Otro problema que se genera es que la mayoría de los cultivos en nuestro país son de tipo temporal, es decir, que dependen de la lluvia. Y al haber menos superficie de agua para evaporarse, se modifica el clima y se afecta la actividad agrícola, provocando el empobrecimiento de las poblaciones campesinas. Además de esto, el costo económico de transportar el agua por kilómetros y kilómetros es muy elevado porque no solo hay que entubarla, sino que también hay que construir presas para almacenarla, plantas potabilizadoras para limpiarla de impurezas antes de enviarla a las casas donde con solo abrir una llave podemos tenerla. De verdad que para que en las ciudades podamos tener agua potable, se requiere de operaciones y acciones sumamente complicadas. Por eso es tan importante tener conciencia de que cada gota de agua que gozamos en nuestros hogares es el resultado de esfuerzos impresionantes por parte de miles de trabajadores.
y representa un deterioro en el ambiente natural y social, además de un costo económico que puede llegar a ser muy alto. Ahora pensemos que el problema del agua no acaba ahí, sino que al utilizarla le agregamos diversas sustancias que resultan de nuestras actividades, con lo que generamos agua residual, que generalmente se vierte al drenaje. Para que el líquido pueda volver a utilizarse, es necesario extraerle esas sustancias a través de procesos químicos y físicos, con lo que se obtiene agua tratada. Recordemos que el ciclo hidrológico ya no es suficiente por sí solo para limpiar la gran cantidad de contaminantes que como sociedad generamos. Por ello es conveniente que sea tratada antes de vertirse a las corrientes de desagüe para no alterar el ambiente en su trayecto. Debemos tomar conciencia de que el agua contaminada que se va por el drenaje, tarde o temprano llega a los ríos y al mar, afectando a los seres vivos que dependen de ella. Una ventaja de tratar el agua es que ésta se puede volver a utilizar en algunas actividades, con lo que se reduce la extracción del agua. Por ello es muy importante utilizar el agua para lo que se necesita y evitar su desperdicio, así como evitar vertir solventes, aceites, pinturas, ácidos y otras sustancias contaminantes al drenaje. Estas son medidas necesarias con las que podemos contribuir al cuidado del agua y no dañar más el ambiente. Ahora los invito a que escuchemos nuestros testimonios de algunas personas en relación con actividades en las que se usa el agua. Pero antes les recordamos los teléfonos y la dirección de SEA para que se comuniquen con nosotros y expresen sus dudas. Creo que en la cocina y en la higiene personal. Sí, creo que lavar la ropa, qué hacer de la cocina, todo lo que es higiene, involucra todo eso. En el baño es donde más se gasta el agua. En el baño desde que se entra uno se deja abierta la regadera, la llave de la regadera y es un desperdiciadero de agua. Que se reciclara esa agua que desperdicia uno en el baño. Esa agua se puede reciclar y seguirla utilizando en el baño. No en los trastes, porque bueno, decimos, no, pues esa es la comida. Pero sí en la regadera se puede reciclar el agua y seguirla utilizando, sobre todo a las alturas en que nos encontramos con esa escasez de agua. No dejar la llave abierta, esté corriendo el agua, nada de eso, ¿no? Como a veces se acostumbra. La agua que ocupa de lavar lo he hecho en las plantas, va a ser más ahorrativa y hay que ser consciente de no tirar agua como el sábado de gloria. Después de escuchar a estas personas y de ver algunos testimonios de nuestros usuarios, nos damos cuenta de que para cada individuo, familia y comunidad, el agua tiene un valor de uso diferente. Si la tenemos o la recibimos en abundancia y constantemente, generalmente nos olvidamos de que es un recurso que debemos compartir tanto con las personas de nuestra sociedad actual como con las generaciones futuras. Por el contrario, en los lugares donde hay poca agua, esta adquiere un gran valor y se utiliza solo para lo indispensable. Ahora vamos a darle lectura y tratar de responder algunas de las preguntas que nos han llegado a lo largo de la semana. La primera de ellas es del señor Juan Ruiz Osorio, de Monterrey. Él nos pregunta qué cantidad de agua debemos utilizar normalmente en nuestras actividades cotidianas. Otra es de la señora Flor Martínez y ella dice, ¿qué puedo hacer yo para evitar la contaminación del agua si son las industrias las que más contaminan? Y por último nos preguntan, ¿qué podemos hacer para cuidar el agua? Se calcula que una cantidad promedio en un ambiente urbano y cuando se dispone de ella regularmente es alrededor de 300 litros. Sin embargo, hay lugares en la ciudad en donde hay para cada persona menos de la mitad de esta cantidad y aún así se pueden cubrir las necesidades del líquido. Y en otras zonas en donde el consumo es mayor, claro que con gran desperdicio. Efectivamente, la contaminación industrial puede ser más agresiva que la contaminación doméstica, pero todos podemos contribuir al no vertir aceites usados de coches, pinturas, solventes o restos de limpiadores. Y finalmente, para cuidar el agua, además de no vertir sustancias que la hagan inutilizable, también es necesario cuidar la cantidad de agua que necesitamos, que utilizamos, es decir, no excedernos en el volumen realmente necesario y tratar de reutilizar el agua que se pueda. Gracias, Alba, por tus respuestas. Ahora los invitamos a ver a doña Magos, que tiene algunos otros consejos relacionados con la mejor manera de utilizar el agua y que pueden ayudar a responder sus preguntas. Vamos a verla. ¿Y ahora qué te pasó?
Ay, mamá, es que me puse a ayudarle a Pedro a lavar el coche de su papá y como teníamos calor, nos mojamos con el agua de la manguera. Estuvo padrísimo. Ay, mira nada más, con el problemón de agua que tenemos y ustedes desperdiciándola en jugar y lavar carros. Bueno, es que su papá le dijo que lo hiciera. Sí, hijito, pero para lavar un carro con una cubeta o dos es más que suficiente. Me parece muy irresponsable que desperdicien el agua así. Anda, quítate esa ropa porque te vas a resfriar. Qué exagerada, mamá. Si la mamá de Pedro todos los días sale a lavar su banqueta con el chorro de la manguera. Hazme el favor. Voy a tener que ir a platicar con ella, porque no me parece justo que unos estemos padeciendo de agua y los que sí la tienen la desperdicien. ¿A quién se le ocurre estar lavando la banqueta con manguera y menos todos los días? Con que rocíe un poco de agua de un botecito para que no se levante la tierra al barrer es más que suficiente. Bueno, pero no te enojes. No te enojes, no te enojes. Anda, ve a quitarte esa ropa porque te vas a resfriar. Y mucho cuidadito con volver a hacer lo mismo y andar desperdiciando el agua. Híjole, pero ¿qué tal esos que tienen la alberca en su casa? Yo sé que hay quienes gastan más agua, pero ¿no crees que cada uno debe de ser responsable de cuidar la que tiene? Ah, qué nacho. En fin, doña Magos ya nos dio otras ideas de cómo utilizar correctamente el agua. Me gustaría que habláramos un poco acerca de la situación del agua en la ciudad y el Valle de México. Para ello, hemos preparado una breve cápsula. Los invitamos a verla. Con el paso del tiempo, el Valle de México ha sufrido grandes transformaciones. Tal vez la más impresionante es la sustitución de los 3 grandes lagos, Texcoco, Zumpango y Chalco, por una enorme ciudad con grandes dificultades para obtener agua. La desaparición del sistema lagunar se debió a las nuevas formas de vida impuestas por los conquistadores. Sin embargo, fue posible dotar de agua a los habitantes de la Ciudad de México, extrayéndola del subsuelo hasta la primera mitad de este siglo. Pero la utilización del agua de los mantos subterráneos se dificulta cada vez más, pues la expansión de la mancha urbana ha reducido las áreas de filtración y recarga. Otro de los grandes problemas relacionados con la sobreexplotación del agua del subsuelo es la alteración de la consistencia del suelo, provocando hundimientos de construcciones y en épocas de lluvia, inundaciones. Hoy en día, el enorme crecimiento poblacional ha obligado a recurrir a otras fuentes de agua lejanas y costosas para cubrir los casi 70 metros cúbicos de agua por segundo para los más de 18 millones de habitantes de esta enorme ciudad. Así pues, la Ciudad de México, al igual que otras ciudades de la República, se han vuelto dependientes de otras zonas para importar el agua que requiere su población, y eso también trae consecuencias casi siempre negativas para esas zonas de las que se extrae el líquido. Con la finalidad de reducir la utilización de agua potable para servicios como riego de parques y lavado de calles, en 1954 se comenzó a tratar el agua para su reuso en la primera planta de tratamiento en el bosque de Chapultepec. Actualmente existen 9 plantas, incluyendo una experimental en la ciudad universitaria, y por medio de ellas, el agua puede ser reutilizada en diversos ámbitos, como en sistemas de enfriamiento industrial y el lavado de automóviles en el DF. Y es necesario aclarar y enfatizar que el agua tratada generalmente no es potable y solo se utiliza para servicios. El agua potable es el agua apropiada para el consumo humano, la cual ha pasado por un proceso de purificación y desinfección. Su consumo no causa daños a la salud porque se encuentra libre de bacterias, virus y sustancias tóxicas. Pero hay que tomar en cuenta que el agua tomada de manera directa de la llave puede no ser potable en algunos lugares y es necesario clorarla o hervirla para que pueda servir al consumo humano. Suministrar agua a cada uno de los habitantes de la Ciudad de México implica grandes esfuerzos y costos económicos, sociales y ecológicos. Hasta ahora se ha logrado, pero no hay que olvidar que todo abuso tiene un límite. El agua en la Ciudad de México y en todo el mundo se ha convertido en un valiosísimo tesoro que hay que cuidar apasionadamente.
Nuestro equipo de producción ha preparado una entrevista con el ingeniero químico Héctor Ramírez, quien participó en la construcción de una pequeña planta experimental de tratamiento de agua en el vivero de Coyoacán. Él nos hablará del trabajo que ahí se realiza. Acompáñenos a verlo. Nos encontramos con el ingeniero Héctor Ramírez Carrillo, catedrático de la materia de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gusto en conocerlos y gusto en que podamos platicar. Gracias, ingeniero. Quisiéramos preguntarle cuál es el objetivo de instalar una planta de tratamiento de aguas residuales aquí en un vivero y desde cuándo opera. En particular, esta planta de tratamiento tiene el objetivo fundamental de desarrollar investigaciones tendientes a mejorar la calidad del agua, tendientes a que estos sistemas puedan tener una mayor aplicación en el país. Tiene aproximadamente este sistema operando un año. De marzo del año pasado a la fecha se está desarrollando ya su parque de operación. Ahora, ¿cuáles son las etapas de tratamiento que se llevan a cabo aquí en esta planta en particular para el tratamiento de aguas residuales? Como en todas las plantas de tratamiento de tipo biológico, deben de llevar una serie de etapas. En principio está constituido por lo que se conoce como un pretratamiento, en el que normalmente está constituido por cribas o rejillas que facilitan la remoción de partículas grandes, basuras, etc. Posteriormente se le da un tratamiento primario, donde se retienen los sólidos sedimentables, los sólidos disueltos, y posteriormente ya en sí se les da a las aguas el tratamiento biológico. De manera particular, este sistema también lleva a cabo este tipo de arreglo. Ahora, ¿qué ventajas tiene este tratamiento en particular que usted nos explica con otros que existen también? En particular, las ventajas que principalmente tienen es su alta eficiencia para remover partículas contaminantes, sólidos sedimentables, microorganismos patógenos, etc. Estamos hablando de una remoción de aproximadamente el 90%. Por otro lado, los costos de instalación son bajos comparados con sistemas convencionales, no requieren de mano de obra calificada, los gastos de operación y mantenimiento también son mínimos y por lo tanto se tiene una alta viabilidad para estos sistemas. Sobre todo su aplicación principal está dirigida a municipios. Gracias a nuestra reportera y al ingeniero químico Héctor Ramírez. Es realmente interesante el trabajo que él y su equipo realizan. ¿Qué les parece si nos acompañan al siguiente segmento que nos hablará sobre la contaminación del agua? Y así complementamos una de las preguntas hechas por nuestros usuarios. Por lo general, las aguas de desecho, independientemente de su procedencia, desembocan en algún cuerpo de agua que puede ser un río, un lago o el mar, contaminándolos y generando graves problemas ambientales, no solo en el lugar en el que se vierten, sino inclusive a grandes distancias de ahí, ya que son arrastradas por las corrientes y llegan a otras partes. Los problemas ambientales que generan las aguas residuales dependen del tipo y la cantidad de contaminantes que contengan. Estas aguas que contienen materia fecal y orgánica, generadas en el hogar y granjas, pueden transmitir una enorme variedad de enfermedades gastrointestinales, como el cólera, tifoidea, amibiasis, hepatitis y diversas parasitosis. Los desechos con residuos industriales o agropecuarios pueden provocar en los seres humanos desde intoxicaciones ligeras hasta malformaciones en los recién nacidos, daños cerebrales y cáncer. El agua caliente que desechan algunas industrias también se considera contaminante porque cuando llega a ríos y lagos causa la muerte de animales y plantas acuáticas que no resisten temperaturas elevadas. Por todos estos problemas que pueden causar el agua contaminada en los seres vivos y los ecosistemas, es fundamental que se someta a procesos de limpieza en plantas de tratamiento antes de verterse nuevamente a los cuerpos de agua. Por desgracia, en nuestro país hay muy pocas de estas plantas. Tomar conciencia de lo que significa cuidar el agua asegurará la permanencia de la vida en el planeta. Pues sí, amigos, en efecto. Es fundamental tomar conciencia de lo que significa contaminar el agua en nuestro ambiente.
Es muy importante pensar que el agua sucia que se va por el desagüe mágicamente se va a algún lugar donde ya no estorba. Pero ya vimos que no es así, que el agua es la misma siempre y que limpiarla antes de que regrese a los lagos o ríos para volver a usarla es muy difícil y costoso. Al respecto, recuerdo una anécdota en la que un científico famoso brinda con una copa de agua por los 5 seres humanos que bebieron de esa misma agua antes de que él lo hiciera. Claro, esa anécdota nos lleva a pensar que es cierto que la cantidad de agua de que dispone la humanidad es realmente limitada y que es la misma que compartimos todos los seres vivos desde tiempos inmemorables. Como hemos visto a lo largo de este programa, la importancia del agua para la vida de los seres vivos es indiscutible. Hay que recordar también que la demanda de agua ha aumentado drásticamente durante los últimos años, debido al acelerado crecimiento de la población, pero sobre todo a las formas de consumo desmedido y no siempre justificado. Tradicionalmente el agua se había considerado como un recurso renovable, lo que puede recuperar sus características como agua útil para consumo a través del ciclo hidrológico, proceso que requiere de un tiempo considerable. Actualmente, la velocidad con la que los seres humanos ensuciamos el agua y el tipo de desechos que vertimos en ella provocan que las transformaciones por las que el agua se limpia naturalmente no representen un proceso suficiente para convertirla en un recurso para consumo humano. En ese sentido, es importante reconocer los límites de la posibilidad de renovación de los recursos naturales. Así es, además debemos contar con los problemas relacionados con la pavimentación de las ciudades, que evita la infiltración natural del agua por los suelos para reabastecer a los mantos acuíferos subterráneos. Por todo esto, se vuelve imprescindible reducir y cuidar el consumo del agua. Es un recurso sin el cual no podría haber vida en el planeta y que cada día se convierte en algo más y más valioso. Esperamos que todas sus dudas hayan quedado resueltas. Y por último, queremos recomendarles que si ustedes descubren que en su hogar, medio laboral o en la calle hay fugas de agua o que tiene un mal olor o aspecto, se comuniquen a Locatel o a la Comisión Nacional del Agua. Esperamos que este programa haya sido de utilidad. Les agradecemos su atención y los esperamos en la siguiente de la serie. Hasta pronto.